Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Loyal Pink, La princesa Nilapat sorprende a Lady Pink basados en el libro. Para los mandados dentro del palacio, su tía era responsable de inspeccionar el orden de la cocina del palacio, especialmente cuando recibían visitas importantes o cuando era un día de fiestas para invitados tanto del palacio como externos. Su tía también se ofrecía a ser la líder para dirigir todo y que todo estuviera en orden para complacer al rey. Para mandados en el exterior, iba al mercado a comprar telas, flores o se encontraba con viejas amigas de la adolescencia del palacio principal. En un día libre como hoy, Lady Pin usualmente pasaba el tiempo comiendo tentempiés como pan chip o miang lao, o hacía tarea o leía algunos libros de la biblioteca de su tía. Pero hoy, aparte de sentarse sola viendo el paisaje a su alrededor en el pabellón, al frente del estanque de flores de loto, Lady Pin no quería hacer nada más. Suspiró por un largo rato cuando se dio cuenta que durante todo este tiempo alguien parecía permanecer en silencio. Al parecer, no había visto el rostro de esa persona por muchos días. ¿Por qué te ves tan distraída, Lady Pin? La voz familiar resonó en sus oídos. Lady Pin se sobresaltó cuando se encontró con la cara de la princesa Nilapat a solo unos centímetros de la suya. ¿Anin? Sin saberlo, Lady Pin se alejó lo más que pudo de la princesa Nilapat, como si tuviera miedo de que la princesa supiera que su corazón latía rápidamente. ¿Cuándo llegaste, Anin? No escuché ningún sonido. Hace un rato. Me senté y aguardé por un tiempo, esperando a que me notaras. La princesa Nilapat sonrió suavemente, haciendo que Lady Pin sonriera junto con ella. Solo un poco de tiempo, hasta donde yo sé, sigo esperando. La princesa Nilapat se rió un poco y luego le dijo a Lady Pink que se concentrara en la pequeña caja de vidrio frente a ella, la cual estaba cubierta por una tela oscura. ¿Qué es eso, Anin? Las hermosas cejas de Lady Pink se juntaron frunciendo el ceño con sospecha antes de que sus ojos se abrieran grandes cuando la princesa Nilapat por fin removió la tela de la caja misteriosa. Gusano. Lady Pin apenas pudo decir la palabra cuando vio un gusano verde y gordo subiendo por un tallo de laurel en una caja de cristal rectangular. Hay un periódico puesto al fondo de la caja para atrapar lo que el gusano deje caer. Una reja de metal cubierta con unas hojas de berro se encuentran encima del periódico. ¿Con qué te estás divirtiendo, Anin? Lady Pin preguntó con voz temblorosa. ¿Divirtiéndome? Estoy siendo seria aquí. Los ojos oscuros pero brillantes de la princesa Nilapat lucen determinados. ¿Criar este gusano es tu intención? Lady Pin inclinó la cabeza mientras veía el gusano verde y gordo arrastrándose de un tallo a otro de una manera lenta. Estoy creando una mariposa, no un gusano. Sus labios gruesos dijeron enojados. Al final, esta lenta y gorda oruga se convertirá en una hermosa mariposa. Eso es lo que dice un libro de texto. Lady Pin inclinó de nuevo su cuello, viendo al gusano por la caja de cristal de nuevo con consideración. Sí, lo dice en un libro foráneo, un libro de fotografías que está en el cuarto donde mi padre escribe. La voz de la princesa Nilapat es extremadamente deslumbrante, pero quiero saber si eso es verdad, así que agarré un gusano debajo del árbol del berro de Tansom y arranqué unas hojas de berro y laurel para alimentarlo. La princesa Nilapat lució orgullosa cuando mencionó cómo alimentaba al gusano, que seguía comiendo y comiendo y comiendo. ¿Por qué no le crees al libro? No es que no le crea, la princesa Nilapat dijo pensativa. Es solo que quería saber si era verdad.